Para mí el cine es una manera de entender el mundo. Yo creo que el trabajo de actor al final, yo creo que es un poco una proyección de esas cosas que me pasaban cuando era pequeñito. Estas cosas, estos problemas enormes que te parecían que tenían que ver contigo y al final también muchas veces con un ejercicio de ego importante. Claro. Luego dices, coño, pues no, esto no tenía la más mínima relevancia. Y aún estábamos pasando, digamos, por este territorio de lo digital, un poco por encima, intentando pillarle la vuelta, y de repente ya llega la inteligencia, llega la IA, y es como... Me da la impresión de que la solidaridad y la empatía, empiezo a pensar que es algo que cada vez, o sea, que tienes que aprender. Pues mira, yo creo que para mí sería complicada la adolescencia en este momento. Sería difícil. Tercer acto, el videopodcast de Fernando Navarro para conversar sobre el valor de envejecer. Luis, ¿qué te sugiere el concepto tercer acto? Que el final está cerca, no, sería demasiado triste, ¿no? No, lo asocio mucho, inevitablemente, también al teatro, a mi vida, a la interpretación. Claro. Y lo asocio a experiencia, a algunas cuantas etapas ya pasadas, vividas, quemadas en algunos casos, pero con buenas expectativas de que sea florido, de que sea interesante, excitante, sí. Y con cierta energía, porque es como creo y me considero que estoy todavía. Claro, estamos aquí, tercer acto, que como has visto es como un speakeasy, algo así, muy íntimo, en el que buscamos las conversaciones reposadas. Es un videopodcast del País Semanal y donde reflexionamos precisamente esa parte en la que ya tienes una experiencia. Tú llevas más de 2 décadas en el cine ya, ¿no? Llevarás un montón. Llevo casi 3. Casi 3 ya, por eso sí. Te digo, desde que empezaste hace un montón. Sí, porque mis primeras experiencias cinematográficas, la primera como largometraje fue en el 93. Y ahí ya había rodado algún cortometraje con mi amigo, con Jorge Coira, con el que yo empecé. Sí. Empezamos juntos en el instituto a pergeñar pequeñas cosas ahí. Y desde entonces, creo que a los 19 años fue mi primer trabajo profesional en audiovisual. No era cine, pero era un episodio piloto de una serie. O sea que sí, ya la verdad es que llevo un montón de tiempo metido en este. Llevas una mochila de experiencias en esta vocación y en esta profesión. ¿Cómo te encuentras ahora mismo en este punto en el que ya sabes quién eres bastante más de lo que eras con 19 años, clarísimamente? ¿Cómo me encuentro? Esta es una pregunta compleja. Porque yo me encuentro muy bien, en cierto sentido. Uh-huh. Creo que vitalmente me encuentro muy, muy bien, porque tengo una maravillosa familia que he creado con Luisa Mayol, con mi compañera. Sí. Tenemos 2 hijos maravillosos. Creo que a nivel vital es seguramente una de las mejores etapas de mi vida, pero es curioso porque a nivel profesional, que soy uno de los actores más privilegiados de este país seguramente, lo comentaba antes con la Vela, que los miedos siguen siendo casi los mismos que tenía al principio. ¿Sí? Quiero decir, los nervios, los terrores nocturnos que tiene un actor siguen estando ahí. O sea, es extraño porque yo siempre he anhelado un cierto relajo en este trabajo, o sea, poder afrontar los proyectos nuevos desde un lugar un poco más calmado, es decir, sin tanta paranoia, ¿no? Permanente. Y es como que eso no acaba de pasar nunca. ¿Y te preocupa que no acabe de pasar? ¿O? En realidad no sé si me preocupa o que forma parte de esto. O forma parte de esto y simplemente uno tiene que asumir que sea así. Lo que pasa es que como siempre ha sido un anhelo que he tenido, siempre he tenido la sensación de que a medida que uno fuese cumpliendo años a nivel profesional, las cosas se iban a ir adecuando un poco más y uno iba a afrontar los trabajos desde otro lugar, pero tengo la sensación de que no ocurre nunca. Entonces, claro, uno empieza a pensar ya con 54 años casi que voy a cumplir, que hay que asumir que es parte de esto y que es así y que no tiene... Sí, esto es como cuando un músico se sube al escenario y con lo que tenga 60, 65 años sigue sintiendo en los nervios o a veces un poco hasta un pequeño pánico escénico. Y de hecho a mí hay una cosa que a veces me asusta, que es lo de que digo, joder, si esto me sigue pasando, a medida que vayan pasando los años y
y las facultades físicas y mentales te vayan acompañando cada vez menos, lo normal será que estos miedos vayan a peor, porque uno tendrá más inseguridad con respecto a si se va a acordar del texto o no, o de repente, coño, la vista no te acompaña, no ves bien, a mí ya me empieza a pasar que no veo bien. Estamos todos ahí, ¿eh? Entonces, claro, de repente te ves en estas cosas en escena en que tienes que... No, pues coges el papel y lo lees y tal, y de repente dices, hostia, coño, yo sin gafas no voy a poder leer este papel, ¿no? Ya. O sea, cosas tan sencillas como esa, ¿no? Pero que ya te ocurren y empiezan a ocurrir cada vez más a menudo, ¿no? ¿Y esos miedos los has tratado o has querido tratarlos o no es necesario? Bueno, los verbalizo mucho. Bien. Intento contaros lo más posible. Y así por lo menos, ¿no? Sí, porque por lo menos, bueno, te lo cuentas a ti mismo, que ya es importante. Yo creo que es bueno dialogar con uno mismo todo el rato y con mayor frecuencia mejor. Y luego es bueno también hacer partícipe a los otros de en qué estás, ¿no? Porque también puedes sentir ayuda de tus compañeros o tus compañeras y eso creo que siempre es bueno, ¿no? Bueno, has dicho también algo muy bonito, que me parece que hay que también centrar un poco ahí el tiro en esta conversación, que vitalmente sí te encuentras muy bien a nivel de lo que has conseguido crear, que es una familia con tu pareja y con tus 2 hijos. ¿Crees que también es porque has tenido la capacidad en todo este tiempo de estos 2 actos que has vivido ya profesionales de tomar una decisión de querer hacer eso? Porque a veces nuestra vocación, la del periodista, o en este caso la del actor, que me parece todavía más bestia, te puedes perder por el camino, ¿no? A la entrega del oficio. Sí, de hecho yo me pasé muchos años en los que casi estaba, como decía un amigo mío, estás ofrecido al santo, porque básicamente estás solo a esto, ¿no? Solo a rodar, tal, no sé qué, y al ocio, y poco más que eso, ¿no? Y es cierto que llega un momento en que a mí, por suerte, no me llegó, pero entiendo que seguramente ya es una rueda de hámster, quiero decir, que estás en eso y en qué momento puedes sacar la patita para frenarlo, difícil, ¿no? A mí, claro, apareció una luz, un rayo de luz maravilloso, que es Luisa Mayol, apareció en mi vida y ahí todo cambió, ¿no? Con lo cual, no sé si es tanto una decisión que tomé o fue la suerte que me ha dado la vida, de que ella apareciese. De lo único que creo que sí que puedo yo enorgullecerme es de haber tomado la decisión de apostar por esa relación con ella. Claro. Haber tenido la lucidez en algún momento de haber dicho, no, sí, es esto. Esto es algo que... Sí, porque los actores yo creo que yo cuando veo todas las alfombras rojas, todos los festivales, todo, hay como muchísimo foco, muchísima luz y te puede despistar a tener una vida cotidiana más aterrizada, ¿no? Sí, bueno, sobre todo es que todo gira en torno a ti. Entonces yo creo que es un gran problema en la vida del actor en general, que es que nunca pueda salir de tu centro, ¿no? Claro. Y que todo gira en torno a tu figura, todo el mundo habla de ti todo el rato, al menos en tu entorno. Sí. Y si ya eres una persona de mucha trascendencia, eso se hace enorme, ¿no? Y eso yo creo que siempre es contraproducente para cualquier persona, sea lo que sea, se dedique al ámbito que sea. Y lo vemos todos los días, quiero decir. Está lo claro. vemos en política, lo vemos en lo social permanentemente y en el mundo de los actores por descontado, ¿no? Y entonces que aparezca eso, una persona como Luisa, en mi caso, y que luego hayamos creado una familia, que hayamos tenido 2 hijos maravillosos como los que tenemos, claro, se convierte en algo excéntrico ya. Es decir, tú ya no estás ahí en el foco de atención permanente, sino que hay muchas otras cosas a las que atender. Y a mí, personalmente, tanto como persona como actor, creo que me sirve mucho, porque también te hace más diverso, más... te hace analizar las cosas desde otro lugar, ¿no? No tiene mucho que ver con lo que era antes. Sí, la paternidad también te hizo un antes y un después ahí. Sí, totalmente. Sí. Totalmente por esto, porque además te saca mucho de ti. Claro. Hay cosas de ti que te han parecido muy importantes hasta ese momento y de repente pasan a un segundo plano, tercero o cuarto, lo que sea, porque dices, qué tontería, porque durante tanto tiempo me he preocupado por esto si no tiene la más mínima importancia, ¿no? Sí, bueno, yo soy padre y muchas veces comento a mis amigos que no lo son, que cuando nace un hijo al final priorizas de una forma instintiva a tu hijo por encima de ti, claro. Cosa que hasta entonces no tienes por qué planteártelo. Claro, y todo eso, todas estas cosas, estos problemas enormes que te parecían que tenían que ver contigo y al final también muchas veces con un ejercicio de ego importante. Claro. Luego dices, coño, pues no, esto no tenía la más mínima relevancia, ¿no? Lo importante es esta vida que se ha creado aquí y esta también y cómo sacamos esto adelante, cómo convivimos con ello, cómo
cómo educamos a estas personas, cómo las convertimos en, joder, ojalá alguien mejor que tú. ¿Y qué es lo que más piensas en la educación de tus hijos ahora mismo? ¿Cuántos años tienen? No sé tampoco. Tienen 9 y 6. 9 y 6. Ah, bueno, es una edad ahí bonita. ¿Y los tuyos, tú? El mío tiene 13, el mío tiene 13. Claro, ya estás en un momento sí, es otro momento más delicado. Pero, sí. Pues nosotros preocupados, la verdad, porque les ha tocado un mundo difícil, tengo la sensación. Sí, yo también lo creo. Bueno, tú seguro la tendrás 100% porque estás... Sí. Pero sí, y no sé, por ejemplo, este año que ha sido la gran revelación, lo de la serie Adolescence, de repente ver eso ha sido como, hostia, muy revelador, muy... Cosas que ya conocías, muchas que intuías y otras que percibes claramente, pero de repente verlas tan representadas te coloca de una manera muy sólida en el sitio, en el mundo en el que estamos viviendo y pasando, ¿no? Y cómo a ellos les ha tocado lidiar con esto. A nosotros, evidentemente, también, porque somos los padres, pero... Exacto. Pero a ellos les toca esto y les toca algo que aún no sabemos si va a ser más complicado de lo que tienen ahora, ¿no? Que ya es bastante. Sí, porque va todo muy rápido, ¿no? Claro. Y parece que se nos escapa a nosotros. Y a nosotros nos ha pasado un poco por encima, tengo la sensación. Sí. Creo que nos estamos intentando poner al día en tiempo récord, pero es cierto que la tecnología ha pegado un salto tan grande y tan rápido que, bueno, no son los que nos haya pillado a nosotros, yo creo que ha pillado al mundo en general. Es decir, nos estamos adaptando de una manera muy antinatural a algo que, bueno, que es exponencial su progresión, ¿no? Sí, sin duda. Y aún estábamos pasando, digamos, por este territorio de lo digital, un poco por encima, intentando pillarle la vuelta, y de repente ya llega la inteligencia, llega la IA y es como... Bueno, exacto, es que la IA de repente como que lo cambia todo. Claro, porque no habíamos logrado, yo creo que asumir todavía lo anterior. Exacto. Estamos en eso, ¿no? Todavía. Sí. Y de repente llega una cosa que es muchísimo más compleja y que además puede transformar realidades... de una manera muy radical, ¿no? Sí. Y yo creo que es delicado. Sí, bueno, tengo tu preocupación. Yo, por ejemplo, con mi hijo fue el último de su clase que tuvo móvil y el último de su equipo de fútbol que tuvo móvil, y ahora a veces hasta me arrepiento de que tenga móvil. Ya. En el sentido de con 13 años, ¿no? Casi 14, que es un aparato que está repleto de cosas que nos preocupan mucho a todos. Sí, que es muy difícil de controlar. Es que claro, esa es la verdad. Es muy difícil. Hay tanto contenido, hay tanto. La red está tan llena de cosas que es muy difícil saber en qué momento va a aparecer algo tóxico, contraproducente y que pueda marcar una mente tan joven y tan esponjosa, ¿no? Está todo ahí también por yo, hostia, me parece una presión brutal lo que... ¿Y qué has aprendido de tus hijos, por ejemplo, que no hayas nunca pensado que podías aprender de tus hijos algo? Voy a decir una cosa terrible, lo egoísta que es el ser humano en general. Sí, bueno, pero es bien esa... Es que los niños, claro, todo se ve de una manera tan esquemática y tan sintética que dices, tío, qué manera de funcionar tenemos. Claro. Es curioso cómo el ser humano funciona buscando su interés. A medida que vas creciendo lo haces de una manera más sofisticada, intentando que pase más desapercibido, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Claro. Es decir, los instintos, el instinto de supervivencia y el buscar el provecho personal es algo que es un motor que nos mueve permanentemente hasta que morimos, ¿no? Y lo que pasa es que los niños lo ves muy claro, ¿no? Ellos dicen, papá, quiero esto, no es que él ha dicho qué tal, y dices, coño, es exactamente lo mismo, pero bueno, hipocratizado, ¿no? Por así decirlo, en el adulto. Sí, sí. Y es una cosa que me llama mucho la atención y me sorprende todos los días, porque digo, joder, cómo el mundo puede sobrevivir si somos como somos, ¿no? Bueno, y de hecho vemos que el mundo ya le cuesta cada vez más sobrevivir al propio ser humano, ¿no? Pero me da la impresión de que la solidaridad y la empatía, empiezo a pensar que es algo que cada vez, o sea, que tienes que aprender, que si no, no es tan fácil que ocurra. Al menos en la sociedad que nosotros hemos creado, en la sociedad moderna. Claro. Imagino que una sociedad primitiva en la que hay pocos individuos y tienen que buscarse la vida delante del el tigre de dientes de sable, pues igual la solidaridad y la empatía también es parte de la supervivencia del grupo. Pero a día de hoy, que hemos creado una sociedad tan individualista, tengo la sensación de que esto ya es un trabajo de educación permanente, ¿no? Claro.
Sí, que la educación, lo importante que es la educación, y ahí también entiendo que el arte, porque hablas de empatía, hablas de solidaridad, y el arte, la cultura, nos hace más empáticos porque nos hace entender, tú que te dedicas a esto, ¿no? Sí. La interpretación también ayuda a entender otras personas, otros mundos. Bueno, yo creo que el gran privilegio en nuestro caso concreto, en el del mundo de los actores y el mundo del teatro, la interpretación, es justamente eso, es la suerte de poder colocarte en el lugar del otro de manera permanente, porque es el ejercicio constante que uno hace cuando interpreta, ¿no? Colocarte en la piel de otro personaje, de otra persona que tiene unas circunstancias que en general no tienen mucho que ver con la tuya, ¿no? Y que cuando tienen algo que ver con la tuya es un ejercicio aún más difícil, porque también tienes que verte a ti mismo, tienes que reflejarte ahí de alguna manera y luchar también contra esa imagen que a veces no es exactamente la que tú tienes creada de ti mismo, ¿no? Y que la descubres en ocasiones cuando estás haciendo un personaje que por alguna razón está más cerca de tu realidad en ese momento. Pero ese ejercicio, que yo creo que es muy sano, bueno, yo siempre he pensado que nos da una cierta ventaja con respecto a otros oficios en los que, bueno, no necesitas hacer ese ejercicio permanente, ¿no? Y de hecho en otros casi se aprecia más lo contrario, ¿no? Ya. Hace poco leí un libro sobre un psiquiatra norteamericano que trabajaba mucho con psicópatas y que había hecho una especie de manual para reconocerlos, para trabajar a nivel judicial, porque decía que había muchos psicópatas que se escapaban de un diagnóstico y entonces entraban dentro de otro tipo de catálogo, por así decirlo, y las condenas a veces eran un poco erradas. Bueno, él trabajaba para intentar que hubiera una forma, digamos, más accesible de reconocer a los criminales psicópatas. Y él había llegado a la conclusión de que muchos psicópatas eran totalmente adaptados socialmente y que curiosamente muchos trabajaban en el sector financiero, ¿no? Joder. Y luego uno piensa en esto y dice, pues coño, pues tiene cierta lógica, porque es verdad que buena parte de los productos tóxicos financieros que se han generado en la crisis del 2008 y demás estaban pensados para reventar a la gente. O sea, no tenían el más mínimo de rasgo empático, ¿no? Absolutamente. De por sí. Claro. Eran productos pensados para joderte la vida. También es interesante que los psicópatas se adaptan al medio. Antes porque tienen mucha capacidad de adaptación, además. Claro, el psicópata del libro, por así decirlo, miente perfectamente y tiene una capacidad de mimetismo con el entorno en el que se coloca. Claro. Lo que pasa es que, claro, el rastro que deja es un rastro de desolación absoluto. ¿No? Hablábamos de la cultura, de la interpretación, de todo esto, de ponerse en lugar del otro. Tú has hablado de la interpretación como un libro de aventuras en alguna entrevista. ¿Cuál ha sido la aventura que más te ha marcado en todo este libro que llevas escrito? O leído, no sé. Pues han sido unas cuantas, pero igual como las más aventuras como tal, como en el sentido más clásico, pues probablemente hayan sido las cosas que rodeen Latinoamérica. Una podría haber sido también La lluvia, que es una película que rodamos en Bolivia. Claro, había selva, estaba la ciudad de Cochabamba, que es increíble. Qué bueno. Retratábamos la guerra del agua en aquel momento en Bolivia, que se produjo en el año 2004, creo recordar. Claro, todo aquello estás en un rodaje, pero todo tiene mucho que ver con los libros de aventuras que leías cuando eras pequeñín, ¿no? Entonces, ríos enormes, súper caudalosos, andar en barcas. Sí, los de Kipling y todos estos. Claro. Claro. Y otra pues sería Operación E, que la rodamos en Colombia, también en la selva, ¿no? Y que de repente, ahí por ejemplo me pasó que un día yo tenía que ir en una canoa con un motor fuera a borda, una canoa de madera, porque interpretaba a un campesino de la zona y entonces, bueno, estábamos rodando y el equipo de cámara se tenía que colocar en un lugar y había que hacer un plano general conmigo marchándome por el río, ¿no? Dijeron, bueno, tú lárgate por ahí, tienes el walkie, en cuanto nos valga el plano ya te llamamos y tal. pinta que va a salir mal. No, en realidad no salió mal, ¿eh? No, simplemente para ver, para ilustrar. No, luego salieron mal otras cosas en ese rodaje, pero esa en concreto no. Esa en concreto fue un momento muy bonito porque de repente yo me fui con el motor, me fui pirando por el río y de repente me empecé a ver en medio de la jungla una cosa que había soñado desde pequeño, ¿no? Qué maravilla. Era una imagen que yo había proyectado desde mi más tierna infancia y de repente la estaba viviendo de una manera muy natural y además en solitario, lo cual el equipo se quedó allá, muchísimo de allá atrás, y yo seguí un ratillo por allí con mi barquita. Y te había ofrecido tu trabajo, ¿no? De actor, además, que era precioso, ¿no? Que a través de tu trabajo ya has llegado ahí. Sí, porque además yo creo que el trabajo de actor al final
yo creo que es un poco una proyección de esas cosas que me pasaban cuando era pequeñito, que me encantaban las pelis de aventuras, el mundo. Yo recuerdo perfectamente, siempre se lo digo a mi hijo además, que recuerdo todavía el nombre. Emma Rodríguez Penelas era una profesora que yo tenía en, creo que era quinto o sexto de GB, y nos daba historia. Entonces ella nos habló mucho de la historia de Lugo, que era donde vivíamos, y de la muralla, nos empezó a hablar de arqueología, Sí. y a mí me empezó a interesar mucho todo eso. Y luego, muy poco tiempo después, salió En busca del Arca Perdida. Uf. Y para mí fue como la película tótem, total. Claro. ¿no? Y ese señor era perfecto. Indiana Jones era el personaje perfecto, porque era un arqueólogo, que era una cosa que a mí me encantaba, y que además vivía aventuras, ¿no? ¿Te gustaría, todavía crees que puedes grabar tu gran película de aventuras? ¿Te gustaría? Hostia, me encantaría, pero ya tiene que ser un poquito más... O sea, la gente tiene que espabilar si quiere que haga esto. O espabilar yo para moverla, porque si no ya... Sí, pero no, te encantan las aventuras. Sí, me encanta. ¿Es el género cinematográfico que más te gusta? ¿Tú has hecho todos los géneros? Probablemente casi todos. sí. O sea, probablemente como espectador, ¿eh? Ah, como espectador. Sí, no sé si... Seguramente como actor también, pero yo he tenido muy pocas oportunidades de hacer... Bueno, también al es final. que en España las aventuras no se llevan tanto, ¿no? Claro, No es yo una creo que industria- aquí hemos hecho mucho thriller y lo hacemos muy bien, además, pero claro, ya el género de aventuras también es un género que está un poco en desuso, ¿no? Ya. Sale igual una película, ni siquiera te diría cada año. Ya empieza a ser un género, en ese sentido, ¿no? La Sí, película romántica de aventuras, Sí. con todos los valores clásicos, digamos, de ese tipo Sí, de sí, cine. sí, Ya no hay tantas, ¿no? Antes era un género más habitual, ¿no? Pero ahora la acción, digamos, le ha pasado un poco por encima. ¿Y como actor hay algún género que te haya gustado más interpretar? Yo creo que cada uno tiene su cosa. Claro. Porque a mí Imagino. el thriller me parece muy divertido, Sí. pero también me parece muy divertido porque hay más cosas accesorias a la pura interpretación que te llaman la atención de un rodaje y que lo hacen, bueno, pues eso, divertido, ameno y tal, porque a veces hay un poquito de acción, hay un coche que corre, no sé qué, Sí, ese tipo ya. de cosillas, ¿no? Y a mí siempre he sido fan también del cine de acción, ¿no? Claro. Pero luego es verdad que en otro tipo de cine que yo he hecho, pues como puede ser también La lluvia o como en general el cine, las películas de Iciar Bollaín, claro, siempre me he sentido mucho más conectado emocionalmente y socialmente con ese tipo de cine, ¿no? Lo he sentido como más... con más sensación de pertenencia a ese mundo probablemente. Sí. Y no sé si te ha pasado, claro, tú has tenido también una carrera muy exitosa, que te han dado Goyas, y de hecho los dos de los Goyas que te los dieron fue por Celda 211 y por Te doy mis ojos, en los que haces de villano. Yo te digo, esto es una impresión mía, el que no se te ha pasado y te habrán dicho, que te quedes con la cara de villano y digan, bueno, si lo es luego es una persona maja y que tengas que trabajar, que no eres un villano porque te asociamos con ese personaje. Sí, esto le pasa a mucha gente. ¿No? Sí. Yo creo que sí, los personajes que yo haya hecho, que hayan tenido más éxitos, creo que seguramente si hacemos un recuento, son todos malos, ¿no? Son todos villanos. Y de hecho, a veces me frustra un poco que los personajes que he hecho de bueno, que algunos me gustan mucho y estoy muy orgulloso de algunos de esos trabajos, es como que cuesta que calen en el público, ¿no? Y luego sientes que te generas ese aura, eso que se dice ahora a los chavales mucho. Mi hijo dice mucho, tiene aura de villano cuando vas a los sitios y la gente te trata con mucho distancia. En alguna ocasión sí. Porque yo digo, joder, es que claro, no dejan de ver ahí al personaje a veces, ¿no? Sí, claro, eso para nosotros es muy difícil de traducir en realidad, porque tú estás dentro de la jugada, ¿no? Por así decirlo. Entonces tienes que hacer un ejercicio que es bastante complejo, que es salirte completamente de ti mismo, analizar esta situación desde fuera, lo más fuera que puedas y ver qué ocurre ahí, ¿no? Ya. Porque normalmente eres una parte implicada directa. Totalmente. Tú llegas a un lugar y ocurre esto, tú eres el que, digamos, está siendo observado, ¿no? Sí. Pero luego, a veces cuando tienes el tiempo, digamos, de pararte a pensar en alguna de estas situaciones, sí, claro, sí reconoces perfectamente ese tipo de actitud o ese comportamiento, porque claro, hay gente que te trata de una manera muy concreta, totalmente supeditada a las cosas que ha visto sobre ti, ¿no? Claro, es que es eso. Yo, por ejemplo, me imagino, cuando pienso en ti, pienso en Jim Hammond, que veo que es un actor, que es un actorazo, y digo, este hombre que es un actorazo que ha sido versátil, pero no deja de ser el tipo duro, fuerte, y digo, claro, si me acercaría a Jim Hammond pensaría que estoy ante un tipo duro y a lo mejor luego es una persona de lo más tierna. Sí, a mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando la gente más mayor me trata de usted. Porque cuando la gente joven te trata de usted es normal, ¿no? Sí.
Yo ya tengo aspecto de veterano y venerable, por así decirlo. Me gusta lo venerable, mejor. Pero cuando ya la gente mayor, incluso mayor que tú, te trata de usted, ahí ves que claramente tienen una imagen creada sobre ti muy, muy concreta. Sí, sí. Sí, que yo me acuerdo cuando comimos aquella vez con Gonzo y Gonzalo Cortizo, que cuando yo se decía a mis amigos y a mi gente me decían, bueno, ¿será serio? No, yo, ¿por qué va a ser serio? Ya. O sea, porque sabéis que hago la idea de las películas, ¿no? Y eso les pasa mucho a los actores. Sí, sí. Sí, muchísimo. Y yo además, es verdad que no respondo mucho a esa imagen en general. Claro, ¿no? totalmente. Pues soy una persona bastante afable. ¿no? Sí, aquel día me hablabas mucho también de algo que era la música, que sigues con la banda, pero bueno, entiendo que con todo lo que llevas ahora, familia... No, y ya no, porque tuvimos una... Bueno, Piti, mi compañero con el que yo monté esta banda, falleció este año, en mayo. Ah, vaya, lo siento. Así de manera repentina, y Piti Sanz, que desde aquí le hago el primer homenaje, porque fue una pérdida muy, claro, muy... Bueno, muy ¿Que era un muy compañero grande, muy tuyo venía triste. de Lugo? Sí, era de... Claro, nos conocimos en Lugo hace miles de años. Yo fui fan suyo primero, fui como groupie digamos, de su banda, que era Los Contentos, porque ellos eran de una generación un pelín mayor que nosotros. Y luego ya nos fuimos, todos emigramos a Santiago. Yo me fui para allá, él vino un poco después y ahí empezamos ya a hacer cosas con Piti siempre relacionadas con lo musical, porque hacíamos cosas de teatro, pero siempre con ingredientes musicales, un cabaret que montábamos los Magical Brothers durante 10, 15 años, lo tuvimos eso en funcionamiento, y luego la banda Dielas, ¿no? Pero claro, ya habíamos tocado en la parte, cuando vivíamos todavía en Lugo, y ya yo tenía también mi primera banda, ya habíamos tocado juntos, o sea que fue toda una trayectoria de mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué te da la música que no te da, por ejemplo, actuar? ¿Qué te da pues otro la tipo de música, escenario? Joder, la música a mí me ha dado... Todo, ¿no? Sí, porque es claro, es otro enfoque totalmente diferente a la interpretación. Yo, digamos, claro, ya llevo años dedicándome a esto, ya de alguna manera yo mismo tengo expectativas sobre mí con lo que tengo que hacer a nivel interpretativo y seguramente también veo que el resto del mundo las tiene, ¿no? Entonces uno, bueno, tiene una responsabilidad con respecto a eso, intentas... pues eso, cambiar, variar personajes, intentas hacerlo un poco mejor cada vez. Bueno, hay ingredientes que ponen presión en lo profesional ahí, ¿no? Sí. Pero con la música no. Con la música, claro, no tengo... Es como más divertimento ahí, ¿no? Totalmente. Entonces no... Es como más libre eso. No espero nada de mí y creo que la gente no espera nada de mí, con lo cual, entonces, bueno, me divierte. Libertad absoluta ahí, yo creo. Absoluta. Sí. Y siempre la he sentido como algo muy cercano a mí, porque es verdad que he tenido relación con la música y el teatro y la interpretación casi al mismo tiempo. Y de hecho hubo un momento en que no sabía muy bien si tirar hacia un lado o hacia otro, porque me parecía... Tenía banda también, estaba empezando con el mundo del teatro, no sabía muy bien qué era lo que me gustaba más. Finalmente encontré un lugar en el que las dos cosas también a veces convivían, con lo cual era perfecto, pero siempre ha estado muy, 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 muy presente en mi vida, ¿no? Y desde ahí la siento como algo que es puro divertimento. Creo que también de alguna manera esto se lo transmito un poco a mis hijos y lo veo ya en ellos. El placer de escuchar música, de cantar, de que haya música todo el rato, que esté en el casa, paisaje, en el coche, que esté todo el rato funcionando, ¿no? Y que tengan la curiosidad por coger alguna pasión o vocación. ¿Te gustaría que tuviesen...? Sí, me gustaría, pero intento no forzar. Claro. Bueno, tanto Luisa como yo intentamos no estar muy encima de... Porque León, por ejemplo, toca un poco la batería, le gusta y tal, pero tampoco... Si no va hacia allá, pues no va hacia allá. Sí, no quiero que sean estos niños presionados y que odien los instrumentos. Bueno, es que pasa, se rebota, ¿no? Todo claro, eso. Sí. Si les obligas ahí, al final... Sí, con eso y con todo, ¿no? Con los estudios es otra cosa, porque tienen que estudiar. Sí. Esta cosa que nos hemos autoimpuesto en esta sociedad de que los niños tienen que estudiar, bueno, pues... Sí, las extraescolares famosas y pues todo tendrá esto. que estudiar, pero sí, que sea, que tengan por lo menos los primeros años de vida que sean lo más felices posible. Claro. ¿No? Bueno, yo ahora ya como fan de la música, apasionado de la música y del cine, me alegro que hayas tomado la carrera de interpretación, te lo digo, porque ya nos hemos perdido un actor bastante cojonudo. Yo también, y creo que lo hago mejor en este lado que en el otro. Claro, que el otro siempre se puede mejorar, que no lo sé, porque no te he visto en directo. Pero, yo creo que es mejor joder, que esté aquí actorazo. y así libro de una tortura al resto del mundo. Un actorazo. No sé si te consideras un actor de método, o sea, es el famoso actor de método o no. No creo. Lo que pasa es que yo tampoco podría catalogarme de una manera muy concreta, porque no soy de escuela, no he ido a escuela, entonces
claro, me he ido haciendo una especie de metodología personal que en muchos casos es muy caótica. Entonces, no sabría muy bien decirte. Lo que pasa es que sí convivo con el personaje todo lo que puedo. Lo que pasa es que nunca he llegado a tener estas locuras que se oyen por ahí, estas leyendas de la interpretación. Lo que pasa es que hay cosas que son más intensas que otras. Y rodajes también más intensos que otros. Depende de con quién des, con quién estés compartiendo y dependiendo también un poco de la edad. Claro. Quiero decir, no se viven las cosas igual de intensas cuando tienes 20 y pocos que cuando tienes ya 40 y pico, 50. Y tal. Sí, has pasado por muchos rodajes y todo, ¿no? Claro, te planteas las cosas desde otro lugar, te conoces mejor a ti mismo también. Sí. También sabes qué es lo más efectivo para ti, los caminos que sabes que si recorres llegan a buen puerto, o al menos tienes unos cuantos boletos como para acertar mínimamente, y otros que son fatales o directamente nada efectivos, ¿no? Entonces ya dices, ya renuncio a ir por este lado, porque total, ¿para qué? ¿No? ¿Y cuáles son las motivaciones cuando tienes ya esta experiencia? ¿Cuáles son las motivaciones más importantes para ti en esta profesión? ¿Cambiar de papeles o...? Sí, lo que pasa es que básicamente siempre la misma. Es que leas algo y algo ocurra en esa lectura, en esa primera lectura. O sea, ese guión, ¿no? Sí, porque si no ocurre nada, raro. Ya. Normalmente no va más. Quiero decir, es difícil que tú leas en una primera lectura un guión que no pase absolutamente nada por tu cuerpo, por tu mente, por tu corazón, a diversos niveles, ¿no? Quiero decir que puede ser una cosa totalmente intelectual, es decir, que despierte tu interés porque se habla de algo que a ti te interesa especialmente, o puede ser a nivel totalmente emocional, es decir, que te toca en algún lugar, que igual ni siquiera sabes muy bien cuál es y tienes que descubrirlo, pero te toca. Pero tiene que ocurrir algo, porque si no ocurre, luego es muy difícil que eso vaya a pasar o que tú puedas reproducir una emoción o un interés intelectual por algo que a ti no te lo ha producido. O sea, que la conexión ahí humana tiene que estar en todo el rato en esto. Yo creo que sí. Que no es nada mecánico, ¿no? Que estos de actores de que dices, bueno, yo puedo hacer cualquier cosa que me den así y tal, pero... Sí, pero en principio lo puedes hacer, ¿eh? Sí, Quiero pero, decir, no, o sea, pero tú no, a ti no te llama. El oficio sí te da las armas para hacerlo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que cuando uno... A ver, te estoy hablando siempre que puedas escoger cosas. Claro. Evidentemente, cuando uno no puede escoger, pues tienes que trabajar. De esto va este oficio. Uno tiene que vivir exactamente igual que el resto. Claro, y aparte de esa motivación, ¿alguna motivación de querer hacer algún, pues eso, con algún director, directora? ¿Eso siempre se tiene o...? Sí, lo que pasa es que no depende tanto de ti que Claro. uno pueda trabajar con tal director o directora como de ellos, ¿no? Normalmente la petición viene desde el otro lado, que piensen en ti. Sí. Sí, o sea, uno podría hacer seguramente cosas para que eso se produzca, pero yo tampoco quiero ser un pesado que esté llamando a la peña por teléfono diciendo, oye, quiero trabajar contigo, no sé qué. Me parece que es una presión añadida que no creo que la gente deba tener, ¿no? Y en este punto también en el que estás vital, con tu familia, con esa dedicación también que tienes, porque, bueno, al final eres un padre que te está yendo a recoger a los niños, cuidando de ellos, o gestionando también tu tiempo con tu pareja. ¿Cederías parte de ese tiempo por trabajar en algo muy importante o dependiendo, o no sé cómo gestionas eso, ¿no? ¿O has decidido que esto es lo suficientemente importante como para ir quitándole al trabajo espacio? Porque claro, es que al final el éxito es el éxito. Sí. Yo supongo que ese tipo de decisiones siempre dependen de algo muy concreto. Claro. Que se pueda producir o no. Yo hay cosas con las que no tendría la menor duda de decir que no, porque si me plantean tienes que irte un año a hacer tal, digo, no puedo irme un año, es imposible. Yo no puedo pensar en eso, o sea, no es viable para mí separarme de mis hijos y de mi mujer tanto tiempo. Aunque sea yendo y viniendo, quiero decir que sería... Creo que no existe un proyecto que sea tan atractivo como eso. Pero que luego haya cosas que de hecho ya ha pasado, ¿no? Y hemos tenido pues, en familia que decidirlo también, porque al final todo esto es un consenso que tú haces con tu pareja, porque necesariamente es una parte importante de ese proyecto también, porque igual le toca quedarse, o al revés, o me toca quedarme a mí, entonces hay que, porque ella es actriz también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto lo tenemos que siempre negociar y consensuar entre dos, nunca es una decisión unilateral, ¿no? Y ahí, claro, entran en juego muchos factores, es decir,
cuánto relevante puede llegar a ser esto para el sacrificio que hay que poner encima de la mesa. ¿Cuánto sacrificio hay que hacer? No sé, hay que ponderar un montón de... Sí, sí. Pero claro, yo en general ya hay cosas a las que no me planteo ni siquiera acceder, por así decirlo, no postular. Sí, porque sabes que hay un precio muy alto a que Sí, pagar. porque ya no... Sí. Yo quiero ocuparme de mis hijos y además quiero disfrutarlos y vivirlos todo lo más posible, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que más te gusta de ocuparte de tus hijos también y de tu familia? ¿Vivir aquí en España, estar en tu tierra? ¿Te gusta ir a tu tierra mucho? Sí, me gusta ir a mi tierra, pero no puedo ir Tanto, todo ¿no? lo que me gustaría. Sí. Sí, porque bueno, ya los viajes se empiezan a volver cada vez más logísticamente más complejos, claro. con los niños. Pero ahora, por ejemplo, es verdad que el año que viene es probable que pase bastante tiempo allí porque hay un proyecto que se hace allí. Muy bien. Bueno, esas cosas a veces siempre ayudan en un sentido y no son muy convenientes en otro, porque al final los niños también estudian aquí, con lo cual tú tienes que... Sí. O sea, nunca chove a gusto de claro. todos, ¿no? Pero bueno, a mí hasta ahora me ha salido bastante bien la jugada, tengo que decirlo, porque creo que he tenido suerte con las elecciones. Creo que a nivel de tiempos me ha ido acompañando, digamos, la profesión en el sentido de que he podido trabajar, pero estar mucho tiempo también con ellos. Con lo cual, creo que el balance hasta el día de hoy no está mal, la verdad. Y en unos años que para mí son determinantes, ¿no? Y para ellos, ¿no? Con lo cual, en estos primeros años de crianza, creo que es importante la presencia. Sí. Y que no sientan que sus padres son dos personas que están siempre metidas ahí. Sí, o que te tengan que ver por la tele casi, ¿no? Sí. Estas cosas que... Bueno, en tu caso más que nada, porque te dedicas a la interpretación, pero que te vean como de lejano, ¿no? Sí, no, es extraño. Y que además no entienden muy bien, al principio no entienden muy bien. El mayor, por ejemplo, ahora con 9 años ya empieza a comprender un poco más la logística, la mecánica de las películas, pero cuando son más pequeñitos no entienden muy bien a qué se dedican, ¿no? Los padres, ¿no? Es muy extraño. Y en tu caso, bueno, pues en tu caso y el de tu mujer, que os ven por la tele o ven películas, ¿cómo responden a eso? ¿Lo ven como bueno, lo que pasa es que en nuestro caso, claro, ellos, por ejemplo, no han visto ninguna película de las que hemos hecho. ¿No? De ninguno de los dos. No. O sea, luego se verán a lo mejor toda la filmografía o pasarán eso. O pasarán de todo porque ya será una cosa como de viejunos, ¿no? Sí. Voy a ver esta peli que es del año 1000, ¿no? No sé, no tengo ni idea. Empiezan a tener, claro, evidentemente más curiosidad. Por ejemplo, nosotros con Luisa hicimos una película hace un par de años que se llama Amanece en Samaná, que es una comedia, y de esa pudimos enseñarles unos extractos. No todo, porque no toda la peli era, digamos, apta sobre todo para pequeñas, 6 años, pero sí que cositas les fuimos enseñando. Y es algo muy curioso porque, claro, ven a sus papás haciendo de pareja también. Bueno, claro. En este caso vemos una película en la que las parejas, por un acto extraño, se intercambian, con lo cual era... mira, o sea, su madre era pareja de tal y luego pareja de Zahera, o sea, que eran todo de tal. Y Zahera viene a casa, entonces también, claro, es todo un rebumbio. Ahí sí como revuelo. Es todo muy extraño, ¿no? Pero bueno, pero bien, joder. Bien, ¿no? Empiezan, poco a poco a descifrar de qué va todo esto, ¿no? Ya. Bueno, y en todo este tiempo ya que has vivido... ¿qué no harías? ¿O qué no? ¿Hay algo que dirías no pasaría por ahí otra vez? ¿O hay alguna experiencia que digas he aprendido de todo esto? Es un lugar común, lo sé, pero es que creo que no... Todo... Sí, todo cuenta. O sea, de alguna manera todo construye. Claro. A mí las cosas en las que lo he pasado peor, a nivel profesional, por ejemplo, entiendo, joder, qué mal rato pasé haciendo esto. Y ahí ha habido unas cuantas que me ha pasado. Pero mal rato por circunstancias muy complejas, ni siquiera porque porque estaba un compañero o una compañera que no te gustaba, no eran son ese tipo de cosas que de repente, por una serie de circunstancias, te encuentras en un lugar muy incómodo, porque todo se ha dado, porque se rodó antes de tiempo, no sé qué, y de repente estás haciendo una secuencia y dices, joder, esto no está bien, qué mal estoy pasando. Pero bueno, es parte de la vida. Al comienzo de mi carrera hacía un montón de cosas que no tenían mucho que ver con la interpretación, pero que trabajabas en un programa haciendo un sketch. Claro, bueno. Y algunos eran situaciones que dices, hostia, esto es completamente bizarro, ¿no? Lo que estoy viviendo. Pero bueno, era parte del proceso de buscarte la vida y de también de hacerte callo, porque al final... Claro. Se trata un poco de eso, ¿no? Sí.
Aquí estuvo sentado antes que tú José Sacristán y él citaba a Fernando Fernán Gómez diciéndole que el mayor consejo que había recibido Sacristán de Fernando Fernán Gómez es que ningún papel era malo, ¿no? Porque cualquier papel te puede llevar. El Sacristán que ha hecho de todo, que ha hecho Destape y, ¿no? Y él defiende su cine de los 70 como defiende sus grandes obras, ¿no? Y sí, porque al final, bueno, tú te construyes. Inevitablemente te vas construyendo, ¿no? Como actor, sea bueno, malo, regular o peor. Y a veces construye más incluso eso, ¿no? Construyen cosas que si igual se las veo ahora digo, joder, qué vergüenza, tío, pero ¿cómo hice esto? Bueno, pues a lo mejor te iba a otro sitio, ¿no? Pero claro, algo seguramente me colocó en un lugar que ahora agradezco, ¿no? De alguna manera. Sí. Y si no hubiera pasado por ahí, quizá no hubiera aprendido ciertas cosas que a día de hoy más o menos sé, ¿no? Y bueno, y te hace conocerte a ti mismo también. Tus límites seguramente los conoces mejor cuando haces cosas que son más jodidas que cuando estás, digamos, en cosas que reman a favor, ¿no? ¿Y tú, Luis, has recibido algún consejo valioso en todo este tiempo? ¿O has ido observando a los demás? Pues seguramente sí, pero... Pero bueno, que a veces es eso. Sí, seguramente sí, pero no me acuerdo tanto, porque son... Yo creo que he tenido suerte también en eso porque nunca me he encontrado así, digamos, con mucho paternalista, por así decirlo. O sea, me he encontrado con gente que han sido buenos mentores míos, sí, pero que casi te diría que me picaron más que me dieron consejos paternalistas, por así muy decirlo. bien, claro, sí, que te picaron. O sea, que me picaron en el sentido de decir, no te confíes, haz esto, trabaja esto. Claro. Como que me enfocaron hacia las cosas en las que tenía que hacia las que tenía que tirar. Yo me acuerdo que tenía fue maestro durante una época, Sean Cejudo, un compañero actor que murió hace unos años, que siempre me llamaba Chulito. Llamaba Chulito a mucha gente. Vale. Tenía como varios pupilos, por así decirlo, y en cuanto más le gustabas, más te insultaban, ¿no? Esa manera de relacionarse antigua. Sí. Entonces lo de Chulito, yo digo, tengo grabado lo de Chulito, porque en cuanto empezaba a notar que te pavoneabas un poco con lo que estabas haciendo, ya te daba y te bajaba del... O sea, y ya sabías que estabas en su círculo de confianza en ese sentido. Sí. ¿Y algún espejo has tenido en la interpretación? ¿Algún espejo de que hablábamos de... Yo te decía Jim Hammond, que me recordaba mucho a un actor total que se queda para... Pero no sé si tú has tenido un... Pues mira, Jim Hammond para mí ha sido un... Pues mira, me alegro, lo he dicho por algo por instintivo, más que otra cosa. Sí, pero sí, es un actor con el que yo durante mucho tiempo me identificaba mucho, porque sí lo veía hacer muy pocas cosas y sin embargo muy diferentes, ¿no? Sí, sí. Pero construir con cosas muy pequeñitas y una solidez brutal, ¿no? En todos los personajes que yo le he visto, al menos, construido eso, con unos mimbres que son a veces casi indetectables, ¿no? Sí. Y ese tipo de actor a mí me fascina, claro. Sí. Pero luego, por ejemplo, aquí, Juan Diego para mí fue, yo creo que un referente total en el sentido de que mi sensación cuando yo empecé a verle a él era de que algo cambiaba en la interpretación en este país, ¿no? De que alguien empezaba a hacer cosas que pasaban de lo, digamos, más influenciado por lo teatral, ¿no? y por un tipo de cine que estaba seguramente más asociado también al teatro en aquella época, porque la gente eran más actores de teatro haciendo cine, y que con Juan Diego empecé a notar, seguramente eran muchos otros, ¿no? Pero para mí se convirtió en ese referente en aquel momento, ¿no? Como que era el que empezaba a cambiar la manera de hacerlo, ¿no? Y que ya estaba en un lenguaje que era totalmente audiovisual. Y a mí me fascinaba, ¿no? Claro. Otro era José Bódalo también, lo que pasa es que era, claro, un poco anterior y tuve poca ocasión de verlo, ¿no? Por así decirlo. Pero José Bódalo me flipaba. Sí, joder, me extraña. Sí. Y luego ya tengo referentes totalmente contemporáneos, ¿no? Como puede ser Javier Bardem, Eduard Fernández. Con el que has compartido además películas. Claro, hemos currado juntos, sí, pero son totalmente referenciales para mí. ¿Y tú ahora que te vean de referente, cómo lo sientes? Bueno, Porque lo eres, o sea, está claro que lo eres. Te da una sensación de edad bastante poderosa, eso por un lado. Eso es lo que hay. Y luego dices, bueno, pues es normal porque uno ya cambia la generación, con lo cual, lógicamente, alguien que esté empezando en esto te verá y será seguramente el tipo de cosas que vea en las que estás tú. Pero luego yo, por ejemplo, tengo la sensación de que los chavales jóvenes vienen
con una preparación total. ¿Ah, sí? O sea, vienen con un lenguaje audiovisual tan integrado que ellos ya no andan, digamos, deambulando en los tonos. Sí, sí. Ellos ya saben a lo que tienen que ir, ¿no? Qué interesante. Lo harán mejor o peor, pero ya saben en qué lenguaje están. Nosotros todavía, al menos mi generación, somos una generación que todavía tenía que descubrir un poco ese lenguaje. Por eso digo lo de Juan Diego, porque para mí Juan Diego era un referente de, vale, esta es la dirección, hay que ir hacia aquí. Este es el que lo está pillando, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, había mucha labor también de investigación cuando nosotros empezábamos, por lo menos, en buscar cuál era el tono exacto para defenderte, digamos, en el audiovisual, haciendo cine. Sí, sí. Pero que llegase bien el mensaje y las interpretaciones fuesen completas, vivas y orgánicas, ¿no? Entonces, bueno, a veces funcionaba, a veces no tanto, a veces era todo un despiste, luego había mucha mitología al respecto, ¿no? Que si el Actors Studio, que si claro. Luego todos los referentes que te llegaban de fuera, que si Brando, que si James Dean, que si no sé qué, Pacino. Pero claro, decía, pero ¿dónde se aprende esto aquí? Porque, aquí donde vamos, ¿no? Aquí donde vamos para aprender todas estas cosas. Entonces, bueno, claro, en mi caso, pues desde Galicia, pues andabas buscándote la vida como podías, ¿no? Y yo tengo la sensación de que ahora la gente joven ya está instalada en esto. Ya de partida ya tienen el tono, el código pillado y ya lo que tienen que hacer es investigar sobre ellos mismos y en ser mejores cada día, ¿no? Sí, bueno, yo hablando contigo, sí, lo que pienso siempre cuando digo la palabra vistosar, como Javier Bardem, que lo has citado, y todos estos actores, es en el cine, ¿no? Que es una pasión y algo que todavía hay que valorar, ir a una sala de cine, pero para ti, ¿qué es el cine? Ya como última reflexión. Pues mira, yo creo que para mí el cine es una manera de entender el mundo desde mí y desde el colectivo. Uh-huh. Creo que es el vehículo perfecto para entender lo que tenemos alrededor y en nuestro entorno, ¿no? Porque yo creo que tú lo sabes, el periodismo intenta contar el mundo, a veces lo consigue, a veces no tanto, pero creo que la ficción tiene una ventaja sobre el periodismo, que es que logra tocar el corazón y la emoción del espectador, ¿no? Tú ante las noticias a veces puedes estar completamente anestesiado, ¿no? Y de hecho, por desgracia, lo vemos todos los días. Y que cuanto más dolor, más muerte y más miseria, parece que la coraza se va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Y hay gente por la que eso ya ni siquiera traspasa, ¿no? Hay otros que en mayor o menor medida pues te sientes concernido con la violencia del mundo en general, pero hay en algunos casos a los que ni siquiera esto les pasa por ningún lugar, ¿no? Pero yo creo que la ficción sí. Claro. Creo que la ficción tiene esta capacidad de hacerte partícipe de lo que está ocurriendo en la pantalla. Y eso no ha cambiado durante 100 y pico años y dudo que cambie a partir de ahora. Claro. Y ojalá, evidentemente, no lo haga. Qué bueno. Te escucho y pienso en una frase que le escuché a Bruce Springsteen en una entrevista que citaba a Saul Bellow, el escritor judío norteamericano, que decía Saul Bellow que la literatura, y lo decía con la música, era un arte que es un arte, ¿no?, al servicio del alma de la humanidad, ¿no?, de la gran empresa del alma de la humanidad. Que eso a lo mejor es lo que no tiene el periodismo. Es muy bonito y yo creo que el cine también va ahí, ¿no? Sí, yo creo que claramente. El otro día cuando estábamos en esto que te contaba del seminario, hubo una frase que dijo Juan Carlos a uno de los actores que estaba haciendo un ejercicio y decía, era una cosa preciosa porque dijo, el dolor. Si sientes dolor es que estás vivo. Si sientes el dolor de los demás es que eres humano. Claro. Y esto, el arte, por fortuna, todavía lo consigue. Nos recuerda que somos humanos. Bueno, la última pregunta, Luis, la hace un servilletero mágico que te deja alguien que ha estado aquí, otro entrevistado o entrevistada, que la tienes ahí. Mira, la puedes coger de esta servilleta por el otro lado, es que la veo yo desde aquí. Ok. La puedes sacar si quieres, porque yo creo que sale bien, que a veces se nos atasca, pero en esta ocasión creo que lo hemos dejado antes bien. Y la tienes que responder y luego hacer tú una, ¿vale? Con un bolígrafo que tenemos aquí también. Vale. Y a ver lo que pone ahí. Entonces, ¿has pensado cómo sería tu adolescencia en este momento? Joder. ¿Cómo sería el Luis Tosar adolescente ahora mismo? Que bueno, lo hemos tocado un poco con lo de los niños. Sí.
Pues mira, yo creo que para mí sería complicada la adolescencia en este momento. Sería difícil. Porque lo digo un poco basándome en mi propia experiencia y de cómo fue la mía, ¿no? Porque yo hubo un momento en que me cambiaron de colegio para ser de la EGB al instituto de hacer el BUP, y como era en la misma ciudad, pero de la otra punta de la ciudad, de repente me vi muy solo. No tenía amigos, mi mejor amigo se echó una novia, ya no lo veía nunca, y de repente no conocía a nadie en esa zona de la ciudad, ¿no? Y para mí fue 1 año y medio, casi 2, difíciles. Me volví una persona muy solitaria, en una edad además muy delicada, ¿no? Y me empecé a rayar un poco la cabeza y empecé a tener ideas muy peregrinas, ¿no? Como que me quería meter al voluntario en el ejército, que quería esperar a cumplir los 16, le pedí a mis padres que si me daban el permiso para poder presentarme a las COEs, o sea, unas cosas totalmente bizarras, ¿no? Y pienso que si eso ocurriera a día de hoy, con lo que son las redes, con lo que estamos hablando, ¿no? Con la agresividad del entorno digital, no sé dónde podía haber acabado, la verdad. Pues podría haber sido mucho más complejo que lo que yo viví, que al fin y al cabo no dejaba de ser algo analógico y coño, vivía con estímulos más o menos digeribles. Claro, que eso te hace que también hoy en día un adolescente sienta que se puede ir rápidamente a un lugar. Claro, yo imagino que todo eso traducido a un entorno digital en el que tú empiezas a buscar soluciones individualmente, o en ChatGPT, a preguntarle, ¿no? Como está ocurriendo a día de hoy, por ejemplo, que se está convirtiendo en el consultor psicológico más prioritario de mucha gente joven, de muchos adolescentes, pues no sé cómo sería. La mía igual hubiera sido desastrosa, no sé. Bueno, pues tienes que dejar una pregunta en otra servilleta, Luis, que es ya con lo que vamos a cerrar. Cógela de ahí y tienes ese bolígrafo. Y nada, la pregunta se la dejaremos para que vaya al siguiente invitado o invitada de este tercer acto, que es el videopodcast que hacemos aquí. Sí, hablar un poco del valor de envejecer y también de la vida, de todo lo que... ¿Qué pregunta? Claro, eso a veces... Toda pregunta es válida. Y luego si quieres la leemos. Vale, ha habido un silencio cinematográfico porque no quería entorpecer. ¿Qué es lo que has preguntado? He puesto, si te diesen la oportunidad de que fuese anónimo, en el sentido de que nadie se entere de que esto ha ocurrido, ¿borrarías algo de tu currículum? Currículum en el sentido de currículum vital. Vital, de tu vida, ¿no? De tu paso vital. Vale, pues eso ya lo responderá alguien. Y nada, te agradezco, Luis, que hayas venido. Y que esto ha sido un placer hablar contigo de cine y de la vida y de la paternidad. Igualmente. Así que gracias. He estado muy, muy cómodo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias.